Petróleos Mexicanos dio a conocer sus resultados al tercer trimestre del 2019. Son los resultados que tiene que dar a conocer, pues con el fin de que su deuda, no tiene acciones en los mercados, pero sí tiene deuda en los mercados, de manera que los resultados se comunican a la Bolsa Mexicana de Valores. Y la empresa registró pérdidas por 87,858 millones de pesos en el tercer trimestre de este año, o 176,000 millones en los 9 primeros meses del 2019. ¿Qué significa esto? Vamos a preguntarle a Ramsés Pech. Él es analista de la industria energética y también analista económico. Ramsés Pech, buenos días, gracias por estar con nosotros. Finalmente nos conocemos personalmente, ¿verdad? Bueno, lo he citado muchas veces, es un analista muy reconocido. ¿Cuál es tu análisis de estos resultados que dio a conocer ayer Pemex? Bueno, lo que hay que entender, dos cosas importantes. En la parte operativa de lo que se refiere a la extracción y la transformación de los hidrocarburos de nuestro país, le voy a dar una palomita. No estuvo mal la operación. La operación es lo correcto y se está haciendo en función de lo que se necesita extraer de los hidrocarburos del subsuelo, lo que tenemos hoy en día. Lo que todavía hay mucha incertidumbre es en la parte financiera, y eso no es consecuencia de la administración, sino hay que recordar que a Pemex lo hemos utilizado como la caja chica para poder cumplir con el gasto corriente. ¿Por qué digo esto? Si pueden revisar los estados financieros de Pemex, la parte de donde la carga fiscal, el primer trimestre fue de 92,000 millones de pesos, 103,000 y 74,000 millones de pesos. Quiere decir que todavía Pemex es gran contribuyente para el gasto corriente de nuestro país. Lo otro que es importante y que no he escuchado mucho es, y tampoco Pemex lo está cacaraqueando mucho como se dice en el argot, es que ya reducieron la deuda de 106,000 millones de dólares a 99,000 millones de dólares. Esto le da un alivio, pero las calificadoras no les interesa eso, ni el combate a la corrupción. Lo que le interesa a las calificadoras es cuántas reservas tienes para que puedas extraer el hidrocarburo, porque yo te presté el dinero en función de las reservas. Eso es lo que hoy las calificadoras quieren saber. El día de ayer en la comparecencia que tuvo el director de Pemex, ahí se están ejemplificando la parte de cuántas reservas se van a tener. Pero yo lo que quiero dar y enfatizar mucho es que estamos perdiendo el foco. ¿Por qué? Porque en México el 80% de lo que sacamos de hidrocarburos viene de aguas someras y solo el 20% de la parte terrestre. En Estados Unidos está la inversa, el 84% viene de la parte terrestre y solo el 16% de aguas someras y profundas. ¿Qué indica esto? Que en Estados Unidos se generan empleos porque toda la actividad está en tierra y nosotros lo estamos mandando en agua. ¿Y qué quiere decir? No creo que todos tengamos empleo en aguas. Lo tenemos que ir cambiando en la parte terrestre. Muchos han hablado de la parte de pozos no convencionales, que dicen que la fractura hidráulica, y eso, déjenme decirles, bueno, soy ingeniero químico y tengo más de 20 años y estuve haciendo fracturas bastante a nivel... Siempre se han hecho aquí en México las fracturas hidráulicas, nada más que nos hacemos tontos y decimos que no es cierto. Sí, y la fractura hidráulica, le voy a comentar, yo he ido y estoy yendo a fracturas. Yo voy a fracturas, y en las fracturas hemos visto que se ha reducido la cantidad de agua fresca que le llamamos. Lo que se hace hoy en día es que cada fractura se habla con los condados o los municipios en Estados Unidos, se compra el agua que no pueden tratar y esa agua que se trata la utilizamos para las fracturas. Pero aquí está satanizado, Ramsés. Aquí ya sabes que desde el presidente, todavía ayer lo dijo el propio director de Pemex, ¿no? Que no le van a entrar a eso, que eso no les gusta. Y por ejemplo, les voy a dar este dato, Estados Unidos hoy produce casi 11.93 millones de barriles diarios, donde el 90-95% de su producción proviene de aguas de pozos no convencionales, que es donde se hacen las fracturas. En Estados Unidos se hacen más de 500,000 de fracturas al año y se perforan más de 20,000 pozos al año. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieres un hidrocarburo, que es un crudo ligero? Hoy que está cayendo la producción de crudo ligero y lo necesitamos de crudo ligero, cuando tienes un crudo ligero que lo puedes extraer. La pregunta es, ¿por qué Pemex tiene que hacer todo? ¿Por qué no la iniciativa privada entra y puede hacer y tomar el riesgo de esas características de esos campos? Pero Ramsés, parece cuestiones de dogma, ¿no? Tanto el rechazo al fracking como el rechazo a la inversión privada. Y creo que ahí es donde tenemos que cambiar un poco, y lo voy a decir desde este punto de vista. Todos tenemos ciertas edades y podemos ver cuántos años han pasado de las administraciones. Te pregunto, ¿tú has escuchado algún plan de nación en donde nos indique cuánto almacenamiento tenemos que tener de crudo?
de gas. No. ¿Cuál es la cantidad de energía que tenemos que tener? Muchos que nos están escuchando decir, no, es que ya está el plan de transición energética, sí, pero eso no es una ley. Hay la política de almacenamiento, no es una ley. Entonces, la pregunta es, ¿esta administración tiene la oportunidad de hacer un plan de nación como se hizo en Estados Unidos? En Estados Unidos empezaron en 1973 con la parte de almacenamiento de crudos y hoy en día son los que controlan el precio del barril. Y además en 1971 empezaron también con la parte de etanol. ¿Qué quiero decir con esto? Que México apenas empezamos en el 2014 a empezar a entender la energía. Si Estados Unidos tardó más de 40 años y no había tanta tecnología, nosotros podemos hacerlo a la mitad. Solo que debemos de entender que el riesgo financiero lo deben asumir los privados, no Pemex. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad debe ser la base energética, nada más. Decías que le dabas palomita a Pemex por su operación normal, pero las ventas totales bajaron 20% entre el tercer trimestre del 2018 y el tercer trimestre del 2019. ¿Aún así le das palomita? ¿Es solamente el precio del petróleo? Sí, porque si vimos la tendencia que teníamos, que producimos 3.4 millones, ha caído. Hoy se mantiene. La producción de crudo. Y de gas, eso es lo que todavía falta por incrementar, que no le están tomando atención. Sí. Lo que pasa es que el gas necesita fracking. y eso es lo que hay que entender, es como el posicionamiento que puedas tener. Pero en la parte operativa, los ingenieros que hoy en día, los ingenieros geólogos, los ingenieros petroleros, y que muchos conozco yo de Pemex, están haciendo lo posible con el dinero que le están dando de la administración. El año pasado le dieron alrededor de 11,000 millones de dólares. El 2020 son 13,000. Con esa cantidad de dinero están haciendo maravillas. Pero la caída de las ventas significa, ¿sabes por qué? ¿Dónde cayó la venta? Dejamos de exportar. Y eso hay que entender dos cosas muy importantes. Pero eso también dijo el presidente que lo quería hacer, quería dejar de exportar para procesar aquí, ¿no? Sí, pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Exportar a quién le conviene? Pues a la nación. A nosotros, sí. A la nación. Mexicanos. La venta de combustibles, ¿a quién le conviene? A Pemex. Está bien. A Pemex. Que es distinto, Pemex. Que es distinto, exacto. La nación es lo importante, que entren los ingresos. Pemex, su negocio. Bueno, y si tú me dices dónde está el negocio hoy en día para Pemex, están los combustibles. Las ventas de Pemex en combustibles se saltan, porque Pemex es el que controla el precio del combustible, y muchos piensan que no es así. El precio del combustible, ¿sabe dónde está el negocio? En las terminales de almacenamiento y reparto. Ahí está el negocio, no en las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio están ganando por cada litro entre 30 y 40 centavos. Pemex está ganando entre 1.20 hasta 1.50 por cada litro. Pero si estamos ganando en esto, ¿por qué se registran tantas pérdidas? ¿Por qué hemos llegado a perder tanto en Pemex? Por los costos. Si vemos los costos, no son de acuerdo a lo que se tiene que realizar. A ver, hay otra cosa que también me gustaría que Pemex pudiera hacer. A ver, siempre evaluamos a las empresas el año anterior con el trimestre anterior con el trimestre anterior. Sí, eso no, así no se evalúa una empresa. Una empresa se evalúa trimestre tras trimestre. Y si yo voy viendo el primer trimestre comparado con el tercero, los costos han aumentado, pero las ventas bajaron. ¿Qué está pasando en estos 9 meses? ¿Por qué aumentó el costo? Si estamos haciendo una reducción y las ventas disminuyen. Ahora, lo del robo al combustible. ¿Dónde está ese dinero que ya nos están robando en ventas de combustibles? Bueno, ayer lo presumía, ¿no? El director de Pemex. Pero no se nota, pues. Hablaba del combate al robo del combustible, del huachicol y todo esto. Pero tenemos 20% de ventas menos, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder adquisitivo de nosotros, ya no estamos cargando nuestro tanque de gasolina con los 500, sino ya no se llena el tanque. ¿Qué quiere decir? Lo que sucedió y sacó el INEGI, que la actividad secundaria y terciaria está disminuyendo. Y ojo, la actividad secundaria es importante porque ahí está la industria de hidrocarburos y la parte eléctrica. Si ambas empresas productivas del Estado no tienen suficiente dinero, no se mueve la economía. Hoy tenemos una economía estancada circulante, es decir, no hay dinero fresco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que mucha gente no le gusta mucho es la inversión privada. Y yo les digo, a ver, ¿quién debe asumir el riesgo del dinero? La inversión privada. Y un ejemplo se los voy a dar. Por ejemplo, el bloque 7, que tiene una compañía, no voy a dar el nombre de la compañía, pero el bloque 7 hizo descubrimientos de exploración en donde los pozos que perforaron no salieron comercialmente viables. Entonces, imagínense que Pemex hubiera invertido en esos pozos.
ese dinero es perdido. Se pierde, claro. Pérdida, sí. Exactamente. Y ayer en este caso Pemex, si hubiera habido petróleo, se llevaba una parte de la ganancia, pero como hay una pérdida, la empresa que está produciendo es la que se lleva toda la pérdida. Sí, es la que tiene, y esa la empresa la tiene, es un contrato individual que tiene, pero Pemex con sus aliados en aguas profundas, creo que hay que entender, también es importante que en aguas profundas los privados asuman ese riesgo. Por ejemplo, en Brasil colocaron hace una semana casi 18 o 19 bloques. ¿Qué quiere decir? Que sí se está haciendo la inversión. Entonces, estoy viendo una percepción incorrecta del mercado, porque nos estamos quedando en el mercado interno, no estamos viendo la geopolítica de la parte energética. ¿Por qué te les digo esto? A ver, Estados Unidos ya va a controlar en el año 2040 4 commodities, y no lo estamos viendo: crudo, gas, carbón y etanol. Crudo va a producir 15 millones de barriles diarios. Hoy produce más de 100 mil millones de pies cúbicos diarios de gas. Está mandando GNL, y ahorita con lo que queda firmando Donald Trump con China, lo del maíz. El carbón, están dejando de utilizar el carbón. El excedente que ya no van a utilizar lo van a exportar. El etanol, hoy producen 1 millón de barriles diarios de etanol. El etanol no solo se utiliza para el aditivo de combustibles, también se utiliza para la industria. Y sorpresa mía, hace 10 días fui a Nebraska y fui a ver la parte agrícola. Hay 3 tipos de maíz: el popcorn, el consumo humano y el transgénico. Y el transgénico solo se utiliza para el etanol. Y vas viendo las mazorcas. La mazorca del transgénico es de este tamaño, la de la parte alimenticia, la de la mitad, y la de popcorn es más chiquita. O sea, hay 3 diferentes formas de querer producir maíz. Oye, ¿y qué está pasando entonces en México? ¿No estamos viendo el futuro? ¿Estamos empeñados en el carbón? ¿Estamos empeñados en construir refinerías? ¿Estamos empeñados en otras cosas? Estamos empeñados en no hacer un plan. Y hay una confusión. La reforma energética no es el plan. No hay que confundir. La reforma energética es la herramienta para poder hacer el plan, porque la reforma energética nos da las normativas, nos dan los órganos reguladores, nos dan acuerdos. Es la herramienta. El plan de nación no existe, porque todo lo que hacemos es sexenal. Llega una nueva administración y cambian a la administración. Todo, sí. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, cada sexenio se cambia la infraestructura de administración de estas dos empresas. Entonces la pregunta es, ¿Pemex tiene que volver a hacer todo? No. Y volver a aprender. Calderón quería construir una refinería en Tula, empezó, la cancela Enrique Peña Nieto, que hace un proyecto completamente distinto de inversión en producción de crudo. Llega Andrés Manuel López Obrador, lo cancela y ahora quiere hacer una refinería, pero no en Tula, sino en Dos Bocas. Y la refinería de Dos Bocas, desde mi punto de vista, sí es necesaria y es estratégica para el país. ¿Por qué te voy a decir esto? Tenemos 6 refinerías. La primera refinería, que es de Tampico Madero, data del año 1914. Todas las refinerías, de acuerdo que me fui a la hemeroteca, hice una investigación, empezaron la de 1914 con 10,000, con 20,000 barriles y luego creció. Es estratégica porque la de Tampico Madero no sabemos la vida útil, ya tiene más de un siglo. Entonces, imagínate un carro, irnos desde Tijuana hasta Chetumal en un carro de más de un siglo, pues no sabemos si vamos a llegar o no, no sé. Entonces, la refinería de Dos Bocas es importante que se realice, no de 340,000 barriles. Yo, de mi punto de vista técnico, debería de ser de 100,000 barriles, empezar poco a poco el incremento. Lo otro que es importante, hay una confusión. No significa meter más crudo, más barriles de gasolina. En México solo producimos por cada barril que está entrando 32% de gasolina y 22% de diésel. Se tiene que hacer un mantenimiento en las que tienen reconfiguración, cambiar la parte de la ruptura de las moléculas, que son la parte catalítica, las plantas catalíticas y todo lo demás, y hacer las reconfiguraciones de las otras 3 para aumentar el volumen. El negocio hoy en día no es el combustóleo, y nosotros estamos sacando casi 22% de combustóleo por cada barril. El combustóleo ya no se usa. Entonces, lo que el negocio de una refinería es cuánto combustible sacas de gasolina y diésel. Por eso Estados Unidos puedes vender. Por eso Estados Unidos controla el precio del barril. A Estados Unidos no le interesa un precio de barril de $65. Tiene que estar por debajo de 65. Porque arriba de 65 puede ir el galón de gasolina a $3. Yéndose ese galón de $3,
para la economía, como pasó en el 2010, donde la gente compraba camionetones grandes antes y compraba vehículos pequeños del 2010 al 2012. Entonces Estados Unidos hoy lo que hace es controla el mercado geopolítico para mantener una economía interna en crecimiento. Ramsés Pech, analista de la industria energética y de la economía, gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Buenos días.